La Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas y la Subdirección de Investigación y Posgrado, a través de la línea de investigación Valoración de Programas y Proyectos de Educación para el Desarrollo del Ser y las Comunidades, les dan la más cordial bienvenida al primer Congreso Virtual Espiritualidad y Educación del Ser en Tiempo de Reflexión. Una neocorteza evolucionada para experimentar la espiritualidad, a cargo del especialista Ángel Tovar, país Venezuela. Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Tovar, un docente apasionado por la neuroeducación. En esta conferencia les voy a hablar sobre una neocorteza evolucionada para experimentar la espiritualidad. Al igual que Adela Cortina, coincido en sus planteamientos de neuroética, donde explica que nuestra evolución trae como sustratos biológicos elementos clave, tanto para vivir los valores como las emociones y los sentimientos, y lo que corresponde a lo que nos hace trascender la espiritualidad. Y la educación actual debe apuntar a esos elementos si definitivamente quiere cambiar lo que hemos vivido hasta ahora. Tenemos que sentirnos uno como planeta. Todo hombre salió de África, todo hombre es afrodescendiente. Por lo tanto, es importante entendernos como la humanidad, la que es capaz de experimentar, vivir y sentirse uno en el aspecto espiritual, en el aspecto de valores y en el aspecto de las emociones. Comenzaré esta conferencia con mucho entusiasmo. Para iniciar la conferencia voy a contar con los siguientes contenidos. El primero es adiós dualismo, adiós reduccionismo, un poco para partir y abrir esta línea y entender cómo superamos la dicotomía cuerpo-mente, cuerpo-espíritu. Luego, la última frontera de las dicotomías, el planteamiento de Karl Popper, aunque esa no era su intención, pero es bien interesante entender las ciencias y la investigación desde ese punto de vista. Entonces, las emociones, como uno de los puntos importantes que dio el primer paso en las neurociencias para abrirse, porque no se permitía investigar las emociones. Entonces, ¿cómo pasaron las emociones del mundo 2 y 3 al mundo 1 de Karl Popper? Luego, el punto clave de mi exposición es hablar sobre la evolución del cerebro, cómo eso está conectado con el arte y la dignidad humana. Cuarto, ya específicamente la neurobiología de las experiencias espirituales, y cierro con una línea de fuga supralímbica como para dar una apertura a la discusión, a la reflexión y a la investigación. Iniciar esta conferencia realizando un homenaje al profesor Ignacio Burke de mi departamento Pedagogía de esta universidad, el Instituto Pedagógico de Caracas, es para mí muy simbólico. Ignacio Burke expresa en la siguiente frase: pero también esa evolución espiritual descansa en lo biológico. Los hemisferios cerebrales humanos, la materia más altamente organizada del universo hasta donde podemos saber. Ahí hay 3 puntos que complementan lo que voy a hablar. Uno es la espiritualidad. Segundo, el aspecto biológico que lo daría la neurociencia con los estudios de los hemisferios cerebrales y todas las demás estructuras. Y luego la idea de lo científico, de la ciencia, que es importante establecerla. Ignacio se adelantó en el tiempo, de alguna manera, al vislumbrar en las estructuras biológicas un elemento tan importante como es la espiritualidad, venciendo la idea tan fuerte en su momento histórico del dualismo y la acusación sobre los que exploraban el mundo biológico, que estaban reduciendo todo, lo que llamamos reduccionismo biológico. Es importante ver que el
cambio de perspectiva con respecto al problema mente-cuerpo, se destaca la importancia del cuerpo para la construcción de la mente, que ha surgido y perdurado en la evolución porque favorece su propia conservación. Por eso el tema que yo abordo parte principalmente de esa idea. Lo que llamamos espiritualidad es el resultado de la actividad de determinadas estructuras cerebrales pertenecientes al sistema límbico o cerebro emocional. Estas dos ideas casan también perfectamente con lo que dice el científico Francisco Rubio: la ciencia es la única actividad humana que acumula conocimiento. Los defectos que la ciencia haya tenido o tenga en el futuro no justifican vilipendiarla, ni tampoco renunciar a ella. Hay que aceptar que la ciencia es reduccionista por naturaleza, al igual que los estados conscientes que tenemos en nuestro cerebro. Y está claro que la espiritualidad es una experiencia que bordea lo inconmensurable, pero entender, tener un punto de vista sobre un ente nos amplía las posibilidades de perfeccionar los procesos para alcanzarla, y más si tienen la sabiduría de siglos acumuladas en esos procesos y en esos contenidos. En la actualidad, Steven Pinker, el psicólogo, neurolingüista y cognitivo más importante en este momento, da una perspectiva de la importancia que tiene investigar, o lo difícil que puede ser investigar el mapa espiritual o religioso del ser humano. Y por el otro lado, el biólogo, que está al otro extremo, evolutivo y profesor de la Universidad de Oxford, Richard Dawkins, considera que es todavía más, que eso no es el mundo de la ciencia. Entonces, Steven Pinker dice que la religión es como un gran rompecabezas científico por la inmensa variación y variabilidad de sus manifestaciones humanas. Y Richard considera que la creencia ciega en un ser sobrenatural evita el progreso de la ciencia y evade la responsabilidad de explicar el mundo. Mientras que Damasio, con el que vamos a ver esta frase que está aquí, nos da una perspectiva bien interesante sobre cómo vencer el dualismo y cómo vencer el reduccionismo. Primero nombra a Descartes, después vamos a ver la frase que utiliza cuando hace una visita al filósofo, a otro filósofo. Este es el error de Descartes, la separación abismal entre el cuerpo y la mente, entre el material del que está hecho el cuerpo, medible, dimensionable, operado mecánicamente, infinitamente divisible por un lado, y la esencia de la mente que no se puede medir, no tiene dimensiones, es asimétrica, no divisible. La sugerencia de que el razonamiento y el juicio moral y el sufrimiento que proviene del dolor físico o de la conmoción emocional pueden existir separados del cuerpo, ese es el error para Damasio, que considera el error de Descartes. Más específicamente, que las operaciones más refinadas de la mente están separadas de la estructura y funcionamiento de un organismo biológico. Entonces, en ese libro, él se explaya en explicar todo esto, pero bueno, es un primer punto de partida para hacer esta consideración de esta conferencia. Adiós dualismo, adiós reduccionismo, les damos la bienvenida a Espiriteria. Esta palabra que se la debemos a Francisco Rubio, científico del cerebro, que extraemos además de su libro El cerebro espiritual, queda definida de la siguiente manera: el cerebro es materia, eso no lo podemos negar, esa estructura, esa materia gris, esos hemisferios, ese sistema límbico, esos lóbulos cerebrales, toda esa estructura es materia que se mide, que se estudia, que se trabaja, que se descubren tumores, que se descubren redes, que ahora sabemos más sobre la química que está allí planteada, pero todo el producto del cerebro es etéreo, intangible, sutil, sublime. Y esas palabras tan hermosas, etéreo, intangible, sutil y sublime, bueno, nos manda al término que vamos a abordar. Él utiliza la palabra espiriteria para referir la unión de espíritu con materia, sin caer en el dualismo que planteó finalmente Descartes al decir que en la glándula pineal era el lugar donde se encontraba el alma con el cuerpo. Esta es una idea
teoría más amplia, más estudiada, más digerible en términos, lo que es que además es muy hermosa. El cerebro es materia y el producto del cerebro es etéreo, intangible, sutil y sublime. Ese va a ser el campo, y ahora que ya estamos de acuerdo en que el abordaje de este punto de esta conferencia es la espiritualidad vista desde el proceso cerebral. Y yo voy a hacer el énfasis en el proceso evolutivo. El primero en investigar la biología de las emociones no fue Damasio, pero fue él el que le colocó en este siglo y en esta circunstancia el mayor esfuerzo para hacer una teoría que, bueno, está saliendo al mundo para el lado de la inteligencia emocional, procesos emocionales y también desde el punto de vista neurobiológico. Damasio plantea lo siguiente: el sistema límbico tiene mucha importancia en términos para explicar la espiritualidad y vamos a ver por qué razones. El punto 2, que como expresé al principio, trata de las emociones de los dos mundos, 2 y 3, al primer mundo de Karl Popper. Lo que señalo aquí es que el planteamiento de Popper, cuando dividía que los conocimientos y la manera de investigar pertenecían a un mundo, lo que trae Damasio es que se trajo los sentimientos, los pensamientos, la idea de sentimiento para él es más complejo, es más de la neocorteza, y cómo se puede investigar cuáles estructuras del cerebro están involucradas en eso. Primero, las emociones son el resultado de una serie de procesos físico-químicos mediante los cuales el organismo busca un equilibrio ante el medio. Se trata de disposiciones funcionales que compartimos con otras especies vinculadas a la regulación automática de la vida. Los sentimientos, por su parte, aparecen como correspondencias mentales de las propias emociones y en un nivel más complejo. También están asociados a la regulación del proceso vital y a la preservación de la vida. Así también la espiritualidad resultaría ser una facultad mental que se ha desarrollado en respuesta a una determinada presión medioambiental. Entonces sirve para aumentar las probabilidades de supervivencia del organismo. Si no, la naturaleza lo hubiese eliminado por superflua. Entonces significa que si todavía preservamos esta condición, y es una condición casi que innata porque es una necesidad de todo ser humano, establecer una comunicación o una relación o una experiencia con la espiritualidad, es bien importante considerarla desde este punto de vista. Comprender los procesos mediante los cuales los pensamientos generan emociones y la manera en la que éstas evocan el tipo de pensamiento que experimentamos como sentimiento ofrece un nuevo enfoque a la discusión actual sobre la mente y el cuerpo. Igualmente podríamos reelaborar esta frase simplemente cambiando en las palabras emociones por la palabra espiritualidad. Entonces sería comprender los procesos mediante los cuales los pensamientos generan espiritualidad, o la experiencia genera espiritualidad, y la manera como ésta se evoca el tipo de pensamiento que experimentamos como espiritualidad. Entonces ofrece un nuevo enfoque a la discusión actual sobre la mente del cuerpo que ya superamos con la palabra espiriteria. Punto 3. Evolución, arte y dignidad humana. Esas tres palabras están juntas en mi ponencia porque es bien importante entender los estudios que la neurociencia está realizando actualmente sobre la evolución, sobre todo por el avance de las ciencias de la genética y de los estudios del ADN, porque antes la antropología solo tenía los cráneos para estudiar o elucubrar sobre cómo era el cerebro y qué hizo el individuo en ese momento. Por eso la historia se empeñó en buscar el eslabón perdido, etcétera, etcétera. Pero hoy, bueno, las teorías de la Eva africana y el Adán histórico también ubicado en África nos explica la importancia que tiene saber hoy en día que todos los seres humanos somos descendientes de un africano y que la cuna de la humanidad está en África y que a partir de allí el hombre ha recorrido todo el planeta. Ese es el pequeño recorrido que voy a hacer en este planteamiento, pero haciendo énfasis
en las estructuras que dan origen al estudio de la espiritualidad. Definitivamente, nuestro cerebro es fruto de la evolución, al igual que el resto del organismo, por el proceso de selección natural y las leyes que se han reescrito desde que Darwin las planteó. Solo queda por responder la pregunta con respecto a la espiritualidad. ¿Cuál es el valor de la supervivencia que tendrían las estructuras del cerebro que se encargan de procesarla, por ejemplo? Y también filosóficamente hay como dos preguntas. Es obvio que las estructuras son fruto de la evolución, ¿verdad? Y por ello se abren dos reflexiones cognitivas, pero ya como una salida filosófica o desde otro punto de vista. Es un producto de un diseño divino para que el hombre pudiese tener las experiencias espirituales y de esta manera poder comunicarse con los seres que lo trascienden. Bueno, esa es la postura de la gente que está con la división, con el dualismo, empeñado solamente en ver lo espiritual como religioso de otro mundo. Y por otro lado, que estas estructuras generan las creencias en seres espirituales como un producto accesorio de otras funciones ligadas al cerebro emocional, que sería la postura reduccionista biologicista, pero la eliminamos. Vamos a ver la evolución homínida en grandes rasgos. Nuestra evolución no fue una evolución lineal, por eso no hay ningún eslabón perdido, ni mucho menos. Estamos hablando hoy de una evolución en forma de candelabro, donde se cruzaron probablemente varios homínidos y de alguna manera, porque como tienen un tronco común, pudieron seguir esa evolución. O sea, nuestra evolución ha ido cruzada de reencuentros, de no encuentros, de varias especies que se volvieron a mezclar. Pero sí tenemos unos puntos, unos hitos que considerar por lo que ha quedado marcado en nuestro ADN. Cada uno de estos que vamos a nombrar está marcado en nuestro ADN. Del Australopithecus, que comenzamos con una mujer, Lucy, porque voy a comentar esta historia, la importancia que tiene la mujer. La Lucy, ese fósil tan antiguo que inicia el proceso de la bipedestación, deja huellas con una familia, y eso es importante, ese elemento, porque junto con la reciprocidad, las familias son las estructuras culturales que están dentro de nuestro ADN. Luego, en ese camino está el Homo habilis, que se ve obligado a ser herramienta para poder sobrevivir. Ahí está la piedra. Y luego tenemos el Homo ergaster, ya un hombre que estructura no solamente la piedra para machacar, sino como arma, como flecha, como instrumento de cortar. Fíjense cómo todavía estos tres homínidos no hay una neocorteza formada. Por lo tanto, se dice que estos no tenían una experiencia egoica, o sea, basada en el yo, sobre lo que hoy hablamos de espiritualidad y emocionalidad o sentimientos. Este grupo donde destacan el Homo erectus, el Homo antecesor y el Homo neandertal como hitos en nuestra evolución, nos explican un elemento clave en el Paleolítico Medio, entre los 130.000 años y los 33.000 años antes de Cristo, y en el Paleolítico Superior entre los 33.000 y los 9.000 años antes de Cristo, se han encontrado tumbas con herramientas e implementos de caza, lo que apunta a la creencia en que este grupo de homínidos tenía una idea que había vida más allá de la muerte. El Homo heidelberg, el Homo rhodosiensis y el Homo de Neandertal, incluso el Homo antecesor, tenían estas características, lo que apunta a que podrían haber tenido creencias espirituales, y por esta razón se ha pensado que las creencias espirituales rebasan los 100.000 años, por los que serían anteriores al hombre moderno, al Homo sapiens, donde se ubica al Adán histórico, cuya antigüedad se remonta a los 40.000 años antes de Cristo, y hasta es posible que estas experiencias sean anteriores incluso a los homínidos. Hoy se puede explicar desde el punto de vista de la conciencia egoica y la conciencia supralímbica, pero vamos un poco a seguir entendiendo. Vemos como
el Homo erectus, el que domina y el fuego, y eso es importante por el consumo que hay en este momento de la evolución de la carne, lo que hace parecer una neocorteza, y eso es bien importante. El Homo antecesor, que hace unas herramientas descubiertas, por ejemplo, en la cima de los huesos en Atapuerca. Es bien interesante entender que un hombre tan primitivo podría hacer unas herramientas tan sofisticadas, al igual que el neandertal. Y hoy sabemos que hay un grupo humano que tiene todavía en su ADN elementos del neandertal que se creía desaparecido o que el hombre del Cro-Magnon lo había eliminado. Entonces, en términos de la evolución homínida, estamos en este grupo para entender dónde comienzan a desarrollarse la neocorteza y a tener una experiencia sobre lo que está más allá de su mirada. Para cerrar este sucinto grupo de la evolución, tenemos al Homo Cro-Magnon, al Homo denisova y al Homo sapiens sapiens. Los tres grupos, algunos los clasifican simplemente como el grupo del Homo sapiens, todos son Homo sapiens. Lo importante de este grupo es entender lo que sucedió en términos evolutivos, la formación de una neocorteza más estructurada, y que todo este grupo está actualmente en el ADN de nuestro planeta con mayor porcentaje que los otros. El Homo sapiens descubrió y exploró todas las artes. Hizo un lenguaje más complejo, enterró a los muertos, hizo música, escultura, construyó arquitectura, bailó, danzó. Es decir, que en este grupo podríamos encontrar la neocorteza más brillante y las estructuras que nos explican de una mejor manera las experiencias espirituales. Cuando el hombre pinta en la cueva de Altamira ese bisonte herido y esos paisajes con tanto detalle y con el uso de las sombras y los colores, después se tenía que sentar a contemplar, y esa contemplación nos habla de la segregación de neurotransmisores que conectan con la felicidad, la calma, que son experiencias que se relacionan con la espiritualidad. Cierre el grupo Cleopatra, porque como comencé con Lucy y la ficha que tiene este punto, tiene la evolución homínida de la mujer, porque siempre aparecen los hombres, y cierro con el rostro tan hermoso de Nefertiti en esa escultura que se ha preservado. Lo importante de este momento es entender definitivamente que en las épocas humanas más antiguas, la de los cazadores-recolectores, con la que el ser humano ha vivido prácticamente el 99.9% de toda su historia en el planeta, unos 150.000 a 200.000 años, los estados alterados de conciencia eran comunes, por ejemplo, entre los chamanes. Muchos animales gustan de drogas alucinógenas, y es posible que el hombre primitivo imitara a estos animales y probara en esas plantas para repetir la experiencia. Así como algunos animales la toman para la pelea y para la lucha, y otros la tomaban para divertirse. Entonces es bien interesante hacer la reflexión ahora que viene en términos de la biología, pensando en esta estructura. Por ejemplo, como la reciprocidad es un valor biológico para cuidar al grupo pequeño, que era el grupo de la familia. Hoy entendemos que ese grupo pequeño se transforma en la familia, en la comunidad, luego en el municipio, luego en el estado y luego en la idea de una nación, la idea de las nacionalidades. Pero ese concepto que nos ha ayudado a preservarnos también ha hecho posible las batallas y la guerra al luchar contra un clan que no era el de tu familia. Entonces hoy el clan no es solamente una familia distinta, sino que el clan se transforma, por ejemplo, ahorita decir que China es la responsable del coronavirus, que tal país quiere descubrir la vacuna para llevarse el mérito como país, los rusos, los europeos, los franceses, pero estamos hablando de la humanidad, y en términos de espiritualidad hay que entender lo que significa que somos la humanidad.
Los inicios de la neurociencia están llenos de casos de investigaciones sobre patologías y es bien interesante porque las patologías revelan datos para entender la normalidad. La espiritualidad es una facultad que depende de la integridad de ciertas estructuras cerebrales, lo que muestra el hecho de la disminución de la espiritualidad o de experiencias espirituales en enfermos de Alzheimer, en autistas y también en algunos casos de tumores o lesiones cerebrales diversas. Estudios sobre los efectos que tiene la epilepsia sobre el lóbulo frontal. Hoy se ha confirmado que las estructuras límbicas, cuando se activan, sean por estimulación eléctrica o por estimulación magnética transcraneal, son capaces de producir experiencias similares como las descritas por las personas como experiencias espirituales. En patología se conoce un caso de epilepsia que afecta solo al lóbulo temporal del cerebro. El lóbulo temporal es especialmente vulnerable a la hiperactividad de las estructuras que allí se encuentran y en la que muchas células se activan al mismo tiempo provocando convulsiones. Las crisis suelen ser crisis parciales, simples o complejas. Las crisis parciales simples son las que causan emociones intensas como el éxtasis místico u otro de experiencias religiosas o espirituales. Las crisis parciales complejas son aquellas en las que el paciente no es consciente de sus acciones y realiza automatismos, como masticar sin razón o tocarse la ropa y rascarse. Se ha descrito un síndrome que es una colección de síntomas denominado el síndrome de Gastaut-Weiss por los neurólogos que lo definieron, que se caracteriza por los siguientes síntomas: trastorno de la función sexual, generalmente hiposexualidad, conversiones religiosas súbitas, hiperreligiosidad, hipergrafía, preocupaciones filosóficas exageradas, irritabilidad y viscosidad. Estos síntomas coinciden con muchos que se han descrito por los místicos de varias religiones. Las experiencias cercanas a la muerte cuentan signos parecidos a la epilepsia del lóbulo temporal, inefabilidad o la dificultad de expresarlas con palabras, sensaciones de paz y felicidad y bienaventuranza. Y por el túnel oscuro en cuyo final hay una luz blanca brillante, sentir fuera del cuerpo flotando, observándose desde lo alto, encuentro con personas fallecidas, figuras religiosas o seres espirituales. Revisión como en una película rápida de toda la vida. Se pueden provocar estas experiencias de manera experimental, estimulando eléctricamente una parte de la corteza cerebral conocida como el giro angular. Experimentos realizados en Suiza, en el Laboratorio de Neurociencia de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, dirigido por el neurólogo Olaf Blank. Estos síntomas también se generan a través de técnicas activas como la danza o la percusión de instrumentos como los tambores, o con técnicas pasivas referidas al aislamiento sensorial, el ayuno, la meditación o el sufrimiento. La ingesta de drogas alucinógenas, psicodélicas o enteógenas, que significa Dios generado dentro de nosotros. Las sustancias activas como los alcaloides que se encuentran en hongos, plantas, lianas y arbustos como la amanita muscaria, un hongo matamosca, el peyote mexicano, el hongo de la psicobilina o el ayahuasca, que algunas culturas lo tienen para vivir experiencias de alteración del estado de conciencia. Es bien importante que la mayoría de las investigaciones sobre la espiritualidad parten sobre estos puntos que aparecen en esta imagen, la investigación del Alzheimer, de la epilepsia, la investigación del ayuno y la oración, las danzas chamánicas, las drogas alucinógenas, algunos síndromes y la epilepsia. Han dado importantes datos para entender por qué se concentra la investigación de la espiritualidad en el lóbulo frontal y en las estructuras límbicas. Ese hermoso cuadro de Bernini que muestra a Santa Teresa en un arrobamiento y ese rostro que nos explica el sentido de la espiritualidad, nos puede explicar ahora cómo las investigaciones de la neurociencia, vemos allí cómo la nueva tecnología nos puede explicar con mayor certeza cuáles son las áreas del cerebro que se encienden o se apagan cuando ocurren esas circunstancias. Se pierde el sentido del tiempo, del espacio y la experiencia,
y la experiencia, perdón, se considera más intensamente real que la realidad cotidiana, lo que se relaciona con la hiperactividad de una estructura del cerebro llamada amígdala. Recordemos la explicación de Leduc sobre el tracto amigdalino, que es la que da sentido de realidad a los sucesos o estímulos que llegan al entorno. Pero si no se respira bien, ocurre otra cosa, pues la amígdala se adueña y se hace responsable de todo el proceso. No hay una conciencia formal, por eso unas personas cuando hay tracto amigdalino destruyen y todo eso. Las sensaciones de paz, tranquilidad y bienaventuranza se producen porque el cerebro en situaciones de estrés produce unas sustancias parecidas a la morfina, las llamadas endorfinas, que normalmente se utilizan como analgésicos en ejercicios musculares prolongados y exhaustivos. Pero además las endorfinas, que en términos de neuroquímicos se denominan neuropéptidos, tienen otras acciones en términos de reacciones bien interesantes. Por eso es bien importante en la anatomía y fisiología, ya hemos nombrado al sistema límbico y ahorita estamos dentro del sistema límbico, esas dos estructuras, la amígdala y la producción de neurotransmisores que tienen que ver con las terminaciones colinérgicas y adenoginérgicas. Pero en este caso, la serotonina y las endorfinas tienen una tarea bien interesante dentro de la experiencia espiritual. Desde el punto de vista neurocientífico, el ámbito de lo sobrenatural no es un mundo que existe fuera de nosotros mismos, sino que es un producto como gran parte de lo que consideramos realidad exterior de la actividad de nuestro cerebro, así como decimos que nuestro cerebro construye los colores, pero que realmente es solo una representación, una construcción, porque imagínense los colores, los olores y todo eso, el cerebro tiene que traducirla en términos químicos y en términos de redes eléctricas. Entonces lo que nosotros sentimos como los colores o percibimos de las cosas son construcciones de la mente. La asociación en todo el mundo de las sustancias psicodélicas con los orígenes de las tradiciones religiosas, junto con la capacidad de esas sustancias de producir experiencias espirituales profundas, es un importante apoyo a la hipótesis que plantean que las tradiciones religiosas pueden haber surgido por los efectos profundos de esas sustancias sobre la conciencia. Llamé a la conclusión de mi conferencia línea de fuga supralímbica. La espiritualidad es una experiencia involutiva, regresiva o de evolución. Las estructuras límbicas responsables de las experiencias espirituales son estructuras muy arcaicas evolutivamente. Desde el punto de vista de la evolución, el sistema límbico lo compartimos con prácticamente todos los mamíferos y explica que podamos entendernos mediante un lenguaje no verbal con nuestros animales de compañía. Si las experiencias espirituales místicas o luminosas dependen de estas estructuras, esto significaría que estas experiencias suponen una regresión a un estado de conciencia arcaico, en los que sabemos que domina el cerebro emocional. Son una regresión, entendiendo por regresión el regreso de la mente a un estado o nivel de funcionamiento anterior a lo habitual. No significa un retraso. La conciencia puede ser egoica o límbica. En la egoica, la estructura del yo asume el procesamiento. Se separa de la experiencia en un proceso de construcción que llamamos percepción. La experimenta, mientras que la conciencia límbica es una experiencia única, uno con todo, sin separación. Por ejemplo, en la primera estás en la naturaleza y en la segunda eres la naturaleza. La hiperactividad de la estructura límbica inhibe la conciencia egoica. Al inhibirse las estructuras del yo se genera lo que en neurociencia se llama estados alterados del yo. La conciencia se expande, supera los límites y la cuadratura de la percepción del yo como persona deja de dominar la experiencia. Y así esa construcción que ahora se hace es la expresión de lo que realmente eres, no de lo que construiste.
El ser humano es, como conclusión final, el ser humano es intrínsecamente libre. Sin embargo, nuestra libertad es una libertad condicionada, desafiantemente condicionada. Se halla determinada por el mundo en el que vive y por el pasado que ha vivido. Y sin embargo, una espiritualidad del aquí y el ahora debe adiestrarnos en esta libertad que nos desafía desde dentro, con estructuras cerebrales que actúan como procesadores, receptores y no emisores de la experiencia que se despliega dentro del sistema límbico. Allí hay unos procesos neuroquímicos que finalmente pueden ser traídos a la conciencia por las maravillosas funciones de la corteza de asociación, en especial del lóbulo frontal. Pero debemos pensar siempre, el producto del cerebro es etéreo, sutil, sublime. Por esta razón consigo con Francisco Rubia en el término que el cerebro es espiriteria y quererlo atraparlo en una definición, quererlo atraparlo en una prueba de laboratorio, van a seguir siendo misiones imposibles. Incluso repetir de manera artificial una experiencia espiritual, como ocurre con ciertos aparatos o con la estimulación de la corteza, deja vacía la experiencia de lo que realmente conocemos como espiritualidad, que finalmente no la definí y queda para ustedes, después de haberme escuchado, una definición más sublime, más hermosa de lo que es la espiritualidad. Muchísimas gracias. Ya concluida la oratoria, los invitamos a enviar sus preguntas a la brevedad posible para iniciar la interacción ponente-audiencia.